tenemos el segundo examen, el cual va a constar de todos los valores siguientes en esta tabla, agruparlos para, de menor a mayor para sacarle sus datos no agrupados en cuanto a deciles, percentiles y ya. Entonces, primero empezamos agrupándolos. De todos estos hacen un conjunto de 30. Entonces tenemos 30 datos en total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es para decil, lo que se va a hacer es 1 más el número del decil se va a multiplicar por el número total de datos menos 1 y eso se va a dividir sobre 10 porque son deciles. Entonces lo que salga determina la posición que vamos a buscar. Como es 15, la posición 15 es esta. Pero como al tener punto decimal vamos a utilizar la posición y la siguiente posición. En este caso es 309 y 331. Entonces lo que vamos a hacer es, ya una vez con las posiciones, buscar con el número total de datos, que son 30, lo vamos a multiplicar por la posición 2, que es el segundo número después del decimal, menos la posición número 1, que es la posición sin decimal. Entonces, y eso se va a multiplicar por el decimal que te haya salido. De este resultado te va a mandar el decil que estás buscando, en este caso es 330. Ahora, para decil 9, aplicamos la misma fórmula, simplemente cambiamos en vez de 5, 9. Esto nos da como 27. Ya una vez que te da 27, al contar los datos agrupados nos damos cuenta que es 457 y 478 porque es decimal. Entonces seguimos la misma lógica de todos los números multiplicados por la diferencia entre los dos números que encontramos, multiplicada por el decimal que nos dio la posición. Una vez realizamos esta operación nos da igual a 63 de decil 9. Ahora, para percentil cambia un poco la fórmula, pero es básicamente la misma. 1 más el número del percentil multiplicando al número en total menos 1 dividido sobre 100, puesto que son percentiles y son percentiles de 100. Entonces, al obtener percentil de 25 nos da la posición 8.25. Al contarlos aquí nos damos cuenta que la posición 8 es esta, 226 y 220, 215 y 226. Entonces, seguimos la misma fórmula de el número total de datos multiplicado por la diferencia de los dos datos que encontramos, multiplicado por el decimal que nos salió en posición. Al hacer la operación, esta nos da 82.5 de percentil 25. Y hacemos lo mismo para percentil 50, que como se podrán dar cuenta nos da el mismo resultado que el decil 5, porque técnicamente son la mitad de las dos. Es la mitad de la línea que se forma, pero simplemente expresada de diferente manera. En decil y en percentil. 5 y 50 de un 10 y de un 100. Entonces, hacemos lo mismo, sustituimos la fórmula 1 más 50 multiplicado 30 menos 1 dividido entre el 100 nos da 15.5, igual que en la posición. Como son los mismos números, al hacer la operación y también nos da el mismo decimal, pues simplemente nos da el mismo resultado, 330. Ahora, para datos agrupados sobre el examen 2. Aquí tenemos lo que son las clases. En este caso utilizamos 6, porque raíz de 30 es igual a 5.6. Redondeando al siguiente número serían 6. Entonces, una vez tenemos el límite inferior exacto, el límite superior exacto, la marca, las frecuencias y la frecuencia acumulada, podemos empezar a sacar lo que son cuartiles, deciles y percentiles. Tenemos que la fórmula del cuartil, que básicamente se repite tanto para decil como para percentil, tenemos que el límite inferior exacto
es la suma. eh, Tenemos que el cuartil es límite inferior exacto más el número del cuartil, decil o percentil, multiplicando al número total de datos dividido entre 4, 10 o 100, depende de qué te pidan, cuartil, decil o percentil, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. En este caso, como determinamos que la clase, de acuerdo a la posición del cuartil, entra en 14.5 y buscamos que en la frecuencia acumulada sea un número que quede dentro. Eso quiere decir que aquí donde dice frecuencia acumulada de 20, en la clase D, se va a trabajar sobre toda esa clase, que es de 301.5 de límite inferior exacto. Entonces, ahora, calculamos primero la posición. La posición va de 1 más i multiplicado por n menos 1 sobre, dependiendo de si es cuartil, decil o percentil. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer ejercicio me pide 2 cuartil. Primero calculamos la posición. La posición del cuartil es 1 más 2, porque me pide 2 cuartil, multiplicando a 30 menos 1 dividido entre 4, porque son cuartiles. Esto nos me da como resultado 14.5. Y como lo mencioné antes, se revisa en la frecuencia acumulada donde quedaría el 14.5. Como es 14, ya no entra en la frecuencia acumulada de 13. Entonces entra en la de 20. Y como la frecuencia acumulada de 20 es de la clase D, se trabaja todo sobre la clase D. Ahora sí, sustituimos la fórmula de cuartil, decil, percentil. 301.5 lo vamos a estar sumando a 2 del cuartil, multiplicado por 30 sobre 4, porque es cuartil. Le restamos la frecuencia acumulada anterior, que es 13, y lo dividimos sobre la frecuencia que tiene en esa clase. En este caso es 7. Entonces, esto se va a multiplicar por el intervalo, que el intervalo está expresado aquí, y el intervalo vale 66. Entonces, al momento de hacer toda esta operación, nos da como resultado 320.357. Esto concuerda con los datos que tenemos en la tabla. ¿Por qué? Porque 320.35 queda dentro de estos dos intervalos, dentro del límite inferior exacto y el límite superior exacto de la clase D, que es la clase que estamos trabajando. Eso quiere decir que calculamos bien el cuartil, porque no se pasa de ese límite. Ahora, 5 decil es para 2, 5 y 50, en caso de 2 cuartil, 5 decil y 50 percentil, es básicamente lo mismo, porque están hablando de la mitad de la recta. Es como si una recta la dividiéramos entre 4, una recta la dividiéramos entre 10 y una recta la dividiéramos entre 100. Entonces la mitad de 4 son 2, la mitad de 10 son 5 y la mitad de 100 son 50. Entonces va a dar el mismo resultado en todas. Pero es un buen ejemplo para decir que decil se va a sustituir para la fórmula de posición. En vez de decir decil 2, va a ser decil 5. Y en vez de dividirlo entre 4, se va a dividir entre 10 porque te está pidiendo deciles. En la otra sustitución de ya como tal el decil y el percentil, queda que, pues como es la misma clase, se va a trabajar el 301.5 y se va a sumar a 5. El 5 del decil, ya no el 2 de cuartil, por ejemplo. Y se va a dividir entre 10, el número total de datos, no el 4 porque en este caso es decil. Va a pasar lo mismo con percentil. Y ya lo demás se sigue como el resto de operación. Y al momento de resolver esto te da otra vez 320.357. Entonces, para percentil se va a hacer exactamente lo mismo. Se va a sustituir. Nada más que aquí en vez de 5 van a ser 50 y en vez de 10 van a ser 100. Se obtiene el resultado de la posición. Calculamos la posición en la tabla. Nos da que es otra vez clase D.
Entonces sustituimos de percentil 50, de la clase D. Aquí en vez de ser 5 es 50 y aquí en vez de 10 es 100. Y le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior y sobre la frecuencia de esta clase. Y lo multiplicamos otra vez por el intervalo. Entonces nos da como resultado 320.357 otra vez, porque como lo mencioné, es la mitad de la gráfica. Bueno, ahora seguimos con el siguiente, que es espacio muestral y matriz de eventos. Este fue realizado en mi libreta para hacerlo un poco más rápido. Entonces, lo que nos pide es definir un espacio muestral por medio de una matriz de eventos de lanzamiento simultáneo de dos dados. En este caso, dodecaedros, que son dados de 12 caras. Uno azul y uno amarillo. Entonces, debemos determinar ciertas probabilidades que en este caso están escritas de este lado, aquí en esta parte de abajo, que ya vienen resueltas, incluso con su probabilidad y todo. El primer caso dice que el dado azul sea par menos a 10. O sea, hace que el dado azul sea un número par menor a 10. Entonces tenemos que el dado azul, un par menor a 10. Entonces tenemos que aquí, que es a partir del 8, todo lo del 6, todo lo del 4, todo lo del 2. Y esos son los que abarcarían. Entonces simplemente tendríamos que marcar 1, 2, 3, 4 por 12, que serían 48. Entonces, teniendo en cuenta que son 48 y que son 12 por 12, que son 144 resultados posibles, o sea, de cada casilla que hay aquí, entonces tendríamos que en la A vendría a ser un 48 entre 144, lo cual nos daría un 0.33 y así se sigue. Entonces eso nos daría como un 33% de 33.3% de que el dado azul sea par menos a 10. El siguiente caso, el dado azul sea la mitad de lo que caiga el amarillo. O sea, si el amarillo cae 1, ya no, el azul no puede caer 0.5, entonces no se pone. Si el amarillo cae 2, el azul se puede caer 1. Si cae 3, no puede haber la mitad de 3 en estos dados. En 4, en que quedarían 2. En... Ay, sí, lo estoy leyendo bien. El azul sea la mitad de lo que cae, sí. Entonces el 6 sería el 3. El 8 sería el 4. El 10 sería el 5. El 12 sería el 6. Y ya de estos resultados tendríamos que son 6 casos. Entonces decimos que es 6 entre 144, que esto nos da a un 0.041, 0.41, que sería igual a un 4.1% de que esto suceda. Y así nos iríamos con todos los casos en donde nos pide cada cierto resultado. Este espacio muestral debe de estar completamente lleno porque no hay un caso en el que no se aplique. Entonces, seguimos con C. El dado amarillo cae un número primo y el dado azul un número par. Entonces, si decimos que el amarillo cae un primo, 1 es un primo y el azul debe de caer un número par. Entonces tendría que caer aquí en el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Otro primo, 2, lo mismo, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. Otro primo, el 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Otro primo, el 5. Lo mismo con los pares, el 7, el 9, el 11 y hasta ahí se quedan los primos de estos dados. Entonces tenemos un resultado de que para que el dado sea
primo y par, serían 36 casos de 144, lo cual nos da un punto 25, que se traduce a un 25% de probabilidad de que esto llegue a suceder. Ahora tengamos el siguiente caso, que es la D. Cualquier dado cae en números nones. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo caigo en el amarillo 1, todo el azul debería de estar marcado, porque cualquiera de los dos dados debe de marcar un non. Y si, por ejemplo, aquí cae uno, todo el amarillo también entra en esa categoría. Por ende, tendríamos bastantes resultados a su favor, ya que pues, sería llenar muchas casillas. De entre todos los casos, contarían 108 de entre 144. Esto se traduce a un 0.75% de que pase, que sería igual a 75% de que este suceso pase, de que cualquiera de los dos caiga un non. Ahora, para el E dice, el dado azul es un número par mayor a 2 y el amarillo el doble del azul. Eso quiere decir que el azul no puede caer 2 porque tiene que ser un par mayor a 2. Entonces quedaría primero en 4, ¿no? Y el amarillo debe ser el doble. Entonces, si el azul cayó en 4, el amarillo debería de ser 8. Y si cae 6, debería de ser 12. Por ende, solo junta dos casos. Y aquí como lo expresamos en el E, 2 sobre 144, que es igual a 0.013 de probabilidad, que sería igual a 1.3% de probabilidad de que esto ocurra. Es bastante baja. Seguimos con el F. El F lo que plantea es que el dado amarillo cae 1, 5 u 8. El amarillo. Y el azul cae un non mayor a lo que cayó el amarillo. O sea, sé que no puede ser 1. Por ende, sería 3, 5, 7, 9 y 11. Ahora, sigamos con el 5. Sería un número non mayor, 7, 9 y 11. Ahora con el 8. Aquí sería un número non mayor, sería 9 y 11. Nada más. Entonces, entre todos estos casos juntaríamos otros 6 de 144, como se muestra aquí. Que, como ya vimos en el AVE, nos da 0.041, que esto se traduce como 4.1% de probabilidad de que esto ocurra. Ahora, sigamos con la G. La G lo que dice es que el dado azul cae un número mayor a 3 y menor a 10. O sea, este rango. Y el dado amarillo es un número, es 1, 2, 11 o 12. O sea, 1, 2, 11 o 12. Cualquiera de las dos condiciones. Eso quiere decir que si el dado azul cae 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no importa lo que caiga el amarillo. O en su defecto, que el amarillo caiga 1, 2, 11 y 2. Entonces no importaría lo que caiga en el azul. Contando todos esos casos nos daría que para G sería 120 sobre 144, lo cual nos da un 0.833% de probabilidad. No, 0.833 de probabilidad, que se traduce en un 83.3%. Es bastante probable de que esto sí ocurra. Ahora sigamos con el H. El H lo que dice es que el dado azul es un número mayor de lo que caiga el dado amarillo. O sea, sé que el amarillo cae 1, el azul es 2. El amarillo cae 5, el azul es 6. Y así nos vamos hasta que simplemente en el 11 se queda en 12. Puesto que ya no puede seguir en 12, en un 13 ya no hay. Eso quiere decir que para H, el resultado de todos esos números sería 11 sobre 144, que esto nos daría 0.076 de probabilidad, que se traduce en un 7.6%. Es poco igual. Sigamos con I. Y
dicta que el dado amarillo es un non y el azul es un par. Entonces amarillo un non, 1, y el azul un par, 2. Entonces puede ser 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Igual que para 3, 2, 4, 6 y así seguirían. Igual que si el azul cae un 4, el amarillo tendría que caer en un 1, en un 3, en un 5, en un 7, en un 9 y en un 11. Eso que nos da que ni el resultado de todas esas casillas llenadas sería 72 sobre 144, que nos daría igual a un 0.75%, no, a un 50, a un 0.50%, porque 72 es la mitad de 144. Eso nos quiere decir que nos daría un 50% de probabilidad de que esto ocurra, sí o sí. Entonces ahora seguimos con J. J, el número del dado azul, al ser dividido por el número del amarillo, su residuo es 0. ¿Esto qué quiere decir? El azul cae 2 y el amarillo cae 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe 2 en el 2? Pues una, y su residuo es 0. Entonces este caso es factible. Igual que el azul caiga 2 y el amarillo caiga 1, porque 1 entre 2 son 2 y su residuo es 0. Entonces este caso también es probable. Y así nos iríamos con los demás casos que se lleguen a dar. Como resultado tendríamos que 35 sobre 144 sería nuestro resultado. Quedaría 0.243, que nos daría igual a 24.3% de probabilidad de que esto ocurra. Segundo examen. En una urna se localizan 2 pelotas verdes, 2 azules y 3 rojas. Se saca una pelota al azar y de una urna se registra y se vuelve a meter a la urna la pelota. Se vuelve a sacar una pelota por segunda ocasión, una tercera y una última. Esto quiere decir que se saca 4 veces. Ajá. Bueno, tenemos aquí sus probabilidades. Como tenemos 2 verdes, entonces tenemos 2 de cada 7 que nos toque verdes, 2 de cada 7 que nos toque azules y 3 de cada 7 que nos toque rojas. Para hacerlo un poco más dinámico. ¿Cuál es la probabilidad de que las pelotas sean, 2 pelotas sean del mismo color? Pues bueno, primero calculamos cómo en conjunto se sacarían. Estoy registrando las bolas que se van sacando. Quedaría que multiplicaríamos primero que saquemos 2 verdes. 2 séptimos multiplicado por 2 séptimos daría igual a 4/49. Ahora sacamos la probabilidad de que toquen los azules. 2 séptimos por 2 séptimos quedaría como 4/49. Y ahora aquí calculamos que sean 2 rojas. Tendríamos que 3 sobre 7 por 3 sobre 7 es igual a 9/49. Lo que ya sumando directamente esto que es 8/49 y sumándolo a los 9/49 nos llegaría a dar lo que son 17/49, lo que es aproximadamente 0.346, que es igual a 34.6%. Ahora, el caso B, pues la probabilidad de que salga un azul y una roja. Bien, para tomando en cuenta que se siguen registrando las que se sacan y se vuelve a meter a la misma urna, entonces decimos que primero una roja y una azul. Entonces sería 3 entre 7 por 2 entre 7, daría 6 entre 49. Ahora calcularemos si fuera una roja o azul, que sería lo mismo, porque daría 6 entre 49. Y entonces, ya haciendo la operación, daría que 6 entre 49 más 6 entre 49 es igual a 12 entre 49.
lo cual es aproximadamente 20.2449, lo que es igual a 24.49 por ciento de probabilidad de que esto ocurra. Ahora, C. Calcule todas las probabilidades de cada combinación de colores que se pueden extraer. En este caso, primero que sea verde-verde, quedaría un resultado de 4 entre 49. Ahora, que sea verde y azul, daría lo mismo, 4 entre 49. Verde entre rojas daría 6 entre 49, porque recuerden que estamos multiplicando 2 por 3, son 6. Ahora, azul y verde seguimos multiplicando 2 por 2, da 4. Azul y azul son 2 y 2, 4. Azul y roja ya es diferente porque son 6, entonces sería 6 entre 49. La roja verde sería sería lo mismo porque multiplicamos 2 por 4 son 6. Y ahora lo mismo para la roja, que sería 6 sobre 49. Y la roja, que sí sería 3 por 3, que sería 9 sobre 49. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dos pelotas en el mismo color si se considera que una vez extraída la bola, esta ya no vuelve a meterse en la urna? Que dos pelotas en el mismo color cuando ya no se repiten los mismos colores que ya se habían sacado, eso quiere decir que hay una disminución de la población al momento de sacar una pelota. Por ende, primero multiplicamos 2 sobre 7, que es la probabilidad normal al inicio. La vamos a multiplicar por 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque ahora el total de bolas ya no es 7, es 6. Y ya no hay dos verdes. Ahora ya nada más hay una verde. Entonces se queda 1 sobre 6. Al multiplicar 2 séptimos por 1 sexto nos da 2,42avos, que nos da 1 sobre 21, que nos da 4.7% de probabilidad. Lo mismo pasa cuando queremos sacar una azul-azul, nos da igual 4.7% de probabilidad. Cuando queremos sacar una roja, nos va a arrojar que nos va a arrojar que cuando nosotros saquemos una roja nos va a ser 1 sobre 7, lo cual nos va a dar aproximadamente el 19.28% de probabilidad. Ahora, para Le, ¿cuál es la probabilidad de que salga una roja y una azul si la primera pelota que se vuelve a meter que ya no se vuelve a meter a la urna? Bien, para este caso, si sigue reduciendo la población por cuestiones de que azul y verde, que diga por razones de que roja y azul ya no se vuelven a utilizar, entonces calculamos ambos casos, en la que primero se saca una roja y después una azul y después una azul y luego una roja. En este caso pues teníamos 3 séptimos porque sacamos primero una roja y después quedaría sacar un azul, que sería 2 sobre 6 porque ya no se vuelve a meter la roja. Entonces nos daría un séptimo. Lo mismo pasa para el siguiente caso, que sería una azul roja. Sacamos primero el azul, que sería 2 sobre 7. Y después sacamos la roja, la cual sigue siendo 3 porque sacamos un azul, pero ya no hay 7 pelotas, ahora hay 6. Entonces quedaría 3 sobre 6, lo cual nos daría un séptimo. Al sumar sus dos probabilidades nos queda como 2 séptimos, lo cual nos da 0.2853, lo cual equivale a un 28.57%. Ahora, para el F, calcule todas las probabilidades de que cada combinación de colores que se pueda extraer, considerando que las pelotas ya no volverán a dejarse una vez en la urna extraídas. Bien, para este cálculo
pues se va a ir reduciendo igual. O sea, se va a multiplicar primero por una y después por otra. O sea, sacamos, por ejemplo, verde verde, verde azul, verde roja, azul verde, azul azul, azul roja, roja verde, roja azul y roja roja. Para roja verde nos da un 21avo, para verde azul nos da 2 sobre 21, para verde roja nos da un séptimo, para azul y verde nos da 2 sobre 21, para azul azul nos da 1 sobre 21, para azul y roja nos da 1 sobre 7, para roja y verde nos da 1 sobre 7, para roja y azul nos da 1 sobre 7 y para roja y roja nos da 1 sobre 7. Que aquí abajo están sus probabilidades, la cual sería verde verde del 4.7, azul azul sería del 4.7 y A roja sería del 14.28. Ahora, siguiendo con lo de espacio muestral, el árbol binario. Tenemos que se eligen al azar un número de 4 cifras distintas, el cual estará compuesto del 3, del 4, del 3, del 8 y del 2. Del 3, del 8 y del 2, nada más que aquí tengo un pequeño error y puse 4. Aquí es 8 y aquí es 8. Los demás están bien. Entonces, primero hacemos el árbol. En este caso empezamos con un 3, luego con un 8 y de este 8 se verifica que sea el 2 y el 7 y el 2. Que aquí. Ahí está. Para que coincida con nuestra lectura. Ahora, teniendo ya todo este árbol desarrollado, podemos darnos cuenta de cómo vamos a realizar lo que son los otros dos puntos. El punto A te pide cuál será la probabilidad de que dicha cifra sea mayor a 5000. Una vez teniendo todo el árbol y sus lecturas, nos damos cuenta de que estos casos son los que pasan 5000, o sea, son mayores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 posibles resultados que sean mayores a 5000. Entonces, de los 24 resultados que da este árbol, lo vamos a sustituir, que sería 14 sobre 24, el cual nos da un aproximado del 0.583, que es igual a un 58.3% de probabilidad de que la cifra sea mayor a 5000. Ahora, para el caso B, ¿cuál será la probabilidad de que dicha cifra sea menor a 4000? Bueno, pues aquí en el árbol ya tenemos estos casos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 casos. Entonces hacemos lo mismo que en el A. 10 sobre 24 que nos da un aproximado de el 0.416, que sería aproximadamente 41.6% de que la cifra sea menor. Entonces, con esto ya terminaría el examen.